día 18. En este día vamos a escuchar la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 39, versículo 1, hasta el capítulo 40, versículo 23, seguidos del Salmo 18, y concluiremos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 43, hasta el capítulo 13, versículo 17. Del libro del Génesis. José fue bajado a Egipto. Potifar, un egipcio eunuco del faraón y capitán de los guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían bajado allí. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre afortunado, viviendo en casa de su amo egipcio. Su amo vio que el Señor estaba con él y que le daba éxito en todo lo que emprendía. José halló gracia ante él y entró a su servicio. Potifar lo puso al frente de su casa y le encomendó todo lo suyo. Desde el momento en que lo puso al frente de su casa, le encomendó todo lo suyo. El Señor bendijo la casa del egipcio gracias a José. La bendición del Señor recayó sobre todo lo que tenía aquel en su palacio y en el campo. El egipcio confió todo lo que poseía en manos de José y no se preocupaba de otra cosa que del alimento que tomaba. José era bien parecido y de bella presencia. Después de todo esto, la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo: «Duerme conmigo». Él rehusó y repuso a la mujer de su amo: «Mira, mi amo no me controla nada de lo que hay en casa y me ha confiado todo lo que tiene. No hay nadie más importante que yo en esta casa y no se ha reservado nada excepto tú, porque eres su mujer. ¿Cómo voy a cometer esa gran maldad pecando contra Dios?». Ella insistía a José todos los días, pero él no accedió a unirse y a darse a ella. Cierto día entró José en la casa a hacer su trabajo y no había allí ninguno de los sirvientes. Ella lo agarró de la ropa diciéndole: «Duerme conmigo». Pero él, abandonando la ropa en sus manos, huyó y salió afuera. Al ver que había abandonado la ropa en sus manos y había huido fuera, ella llamó a sus sirvientes y les dijo: «Miren, nos ha traído un hebreo para escarnecernos. Ha entrado donde yo estaba para unirse a mí, pero he gritado con voz fuerte, y al oír que yo levantaba la voz y gritaba, ha abandonado su ropa junto a mí, ha huido y ha salido afuera». Ella se guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a casa. Y entonces le contó las mismas cosas diciendo: «El siervo hebreo que nos trajiste ha entrado donde yo estaba para abusar de mí. Y cuando levanté la voz y grité, abandonó su ropa junto a mí y huyó afuera». Cuando el amo de José oyó la versión de su mujer que le decía: «Esto me ha hecho tu siervo», montó en cólera, apresó a José y lo metió en la cárcel donde estaban encerrados los presos del rey, y quedó preso allí. Pero el Señor estaba con José y tuvo misericordia de él, haciéndolo obtener gracia ante el jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió a José todos los presos que había en la cárcel, y todo lo que se hacía allí lo disponía él. El jefe de la cárcel no vigilaba nada de lo que le había confiado, pues en todo estaba el Señor con José, y le daba éxito en lo que emprendía. Después de estos sucesos, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se llenó de ira contra sus dos eunucos, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en casa del capitán de los guardias, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de los guardias se los encargó a José para que los sirviera, y estuvieron algún tiempo bajo custodia. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, tuvieron sendos sueños en la misma noche, y cada sueño con un sentido. Por la mañana José entró a donde estaban ellos y los vio abatidos. Entonces preguntó a los eunucos del faraón que estaban con él en la cárcel bajo custodia: «¿Por qué tienen hoy tan mala cara?». Le contestaron: «Hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete». José les replicó: «¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Por favor, cuéntenmelos». El jefe de los coperos contó a José su sueño. Le dijo: «En mi sueño había una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos. Entonces echaba yemas, florecía, y sus racimos se convertían en uvas maduras. Yo tenía en la mano la copa del faraón. Tomaba las uvas,
las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. José le respondió: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la condena y te repondrá en tu cargo. Pondrás la copa del faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras copero. Y si te acuerdas de mí cuando te vaya bien, ten la bondad de hablarle de mí al faraón, para que me saque de esta cárcel. Pues fui arrebatado del país de los hebreos, y nada he hecho aquí para que me metieran al calabozo. Al ver el jefe de los panaderos que había interpretado favorablemente, dijo a José: también yo he soñado que llevaba 3 cestas de pan sobre la cabeza, y en la cesta de arriba estaba toda la repostería que come el faraón, pero los pájaros se las comían de la cesta que llevaba en la cabeza. Respondió José: esta es la interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la condena, te colgará de un árbol, y los pájaros comerán tu carne. Al tercer día era el cumpleaños del faraón, y preparó un banquete para todos sus servidores. Entonces levantó la condena del jefe de los coperos y la del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Restableció al jefe de los coperos en su cargo de copero, y éste puso la copa en la mano del faraón. En cambio, al jefe de los panaderos le colgó, como les había interpretado José. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Salmo 18. Al maestro de coro del siervo del Señor David, que dirigió al Señor las palabras del siguiente cántico, cuando lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: yo te amo, Señor, fortaleza mía, Señor, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi peña donde me refugio, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alcázar. Invoco al Señor digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Me rodeaban olas de muerte, me aterraban torrentes de Belial, me envolvían los lazos del Seol, me tendían redes de muerte, pero en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. Y Él escuchó mi voz desde su templo, y llegó mi grito a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, se removieron las bases de los montes, retemblaron al inflamarse su ira. De su nariz había humo, y de su boca fuego devorador. Ascuas flameantes salían de él. Inclinó los cielos y descendió con las nubes bajo sus pies. Cabalgaba volando sobre un querubín, y corría veloz sobre las alas del viento. Se envolvió de tinieblas como un velo, y de negro aguacero y densas nubes como toldo. Ante el fulgor de su presencia se disolvieron los nubarrones, el granizo y las ascuas flameantes. El Señor tronaba en los cielos, el Altísimo hacía oír su voz, granizo y ascuas inflamadas. Arrojó sus dardos y los dispersó, los ahuyentó con sus continuos rayos. Entonces aparecieron los lechos de agua y se descubrieron los cimientos del orbe ante tu bramido, Señor, ante el viento impetuoso de tu nariz. Él extendió su mano desde las alturas, me agarró, me sacó de las aguas profundas, me libró de mi enemigo poderoso y de mis adversarios más fuertes que yo. Ellos me atacaron el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y en orden. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando se instalan allí, con lo que la situación final de aquel hombre resulta peor que la primera. Lo mismo le ocurrirá a esta generación perversa. Aún estaba él hablando a las multitudes, cuando su madre y sus hermanos se hallaban fuera intentando hablar con él. Alguien le dijo entonces: mira, tu madre y tus hermanos están ahí fuera intentando hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno a él una multitud tan grande
que tuvo que subir a sentarse en una barca, mientras toda la multitud permanecía en la playa, y se puso a hablarles muchas cosas con parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto por no ser hondo el suelo, pero al salir el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron. Otra, en cambio, cayó en buena tierra y comenzó a dar fruto, una parte el 100, otra el 60 y otra el 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron a decirle: ¿por qué les hablas con parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: con el oído oirán, pero no entenderán. Con la vista mirarán, pero no verán, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Bienaventurados en cambio sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que están viendo y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 18. Cuando José es vendido como un esclavo al general egipcio Potifar, parecería que había tocado fondo. Cuando parecía que las cosas no pueden ir aparentemente peor, José pasa de ser un esclavo a un prisionero. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como un esclavo, viviendo lejos de su patria y preso en una tierra extranjera, el mundo se hizo duro contra José. Y sin embargo, Dios estaba todavía con él en medio de sus sufrimientos, tanto en la casa de Potifar como nuevamente en la prisión de José. Se repite la hermosa frase: el Señor estaba con él. José nos enseña que, contrariamente a las apariencias, la bendición de Dios puede estar sobre nosotros precisamente en medio de problemas desgarradores. La tentación es ver los males y penurias como viniendo de Dios y ver el éxito como algo propio. Sin embargo, José nunca culpa a Dios. Más bien reconoce a Dios como su fuente de éxito, alegando que su capacidad para comprender los sueños solo la puede acreditar Dios. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? ¿Imitas la integridad de corazón de José, volviendo a aquel a quien quiere estar contigo en tu sufrimiento y atribuyendo el éxito a su fuente última, Dios?